Buenos días. Aquí los compañeros del proyecto Carpetas me han invitado a hablar de mi curro a través de mis carpetas. Entonces, aviso al personal que yo tengo un problema y es que tengo como la cosa muy ordenada de manera natural. Entonces, bueno, ya saltarían algunas cosas, pero generalmente mi forma de trabajar ya es en sí en series. Hago como una serie al año o dos al año, algo así. Y después, dentro de las imágenes también se van encabalgando unas series con otras. O sea, que todo tiene como un sentido continuado. Mi trabajo siempre versa un poco sobre lo mismo. Entonces, tampoco tiene una diversidad así enorme. O sea, no es muy ecléctico. Entonces, nada, os voy a compartir la pantalla y vamos viendo el trabajo a través de las carpetillas. Ok. Vale. Entonces, por aquí tenemos... Esta es más o menos la estructura del trabajo, como veis, y entonces os voy contando un poco a partir de las imágenes. Las primeras series, bueno, todo el trabajo está muy relacionado con la pintura, con la escultura, con las artes plásticas, que es un poco el mundo del que yo vengo. Y la utilización de la fotografía se basa un poco en esa capacidad que tiene, digamos, para representar una realidad que en este caso se abstrae. Entonces, digamos que es esta relación entre abstracción y realidad, entre las dos dimensiones de la representación pictórica, por ejemplo, y las tres del espacio, y luego las dos dimensiones a las que vuelve la fotografía otra vez. Entonces, bueno, aquí veis varias imágenes. Esta serie se llama Líneas por razones obvias. Yo generalmente no titulo las obras, se llaman sin título, y después son las series las que se titulan. Y en esta lo que hacía básicamente era negar esa tercera dimensión con una línea que la convertía en dos dimensiones. También rompía en norte-sur el espacio. Y bueno, se basaba mucho en una línea que existe ya en la arquitectura en sí misma, que es el azulete que se utiliza para generar un horizonte en la construcción. Entonces, digamos que esa línea se expande y se deja caer, ¿no? O sea, la pintura obviamente está dada de una manera un poco bruta. Hay una percepción del espacio. Yo más o menos voy como intentando entender desde dónde voy a hacer después la fotografía, pero no hay un cálculo perfecto. O sea, que cuando veis estas imágenes en grande, que luego se suelen exponer en gran formato, se ve esas imperfecciones que a mí me parecen interesantes. Y luego yo mismo lo que hago es que cambio un poco las estrategias. O sea, que si yo me impongo, bueno, pues siempre se va a hacer la línea de manera horizontal, etcétera, etcétera, después cambio la metodología y se rompe, ¿no? En este caso es el mismo espacio que este que visteis antes, pero desde otro punto de vista. Entonces la línea se rompe y las tres dimensiones del espacio se evidencian. Y luego aparecen unas manchas por ahí que luego os daré referentes de dónde vienen. Aquí veis un poco el azulete, veis que es esta línea de pigmento añil que se utiliza para la construcción, y lo que hago es que continúo la línea por detrás, y luego este era un espacio en construcción, entonces lo que hago es que sigo pintando, bueno, un poco tirando pintura. Se ve un poco por arriba que la pintura está seca, y luego la pintura más húmeda, que es la que he ido dando yo, una serie de gestos. También, bueno, como trabajo en diferentes contextos, dependiendo del contexto, cambio un poco la metodología. Aquí, esto es en Brasil. O sea, trabajo un poco donde me pilla por curro, y aquí los colores son más vivos porque, bueno, realmente tenía un sentido, ¿no? Por el contexto. Y pues eso, la línea desaparece y ahí veis que como hay varias capas, ¿no? O sea, del azul, encima del azul hay un violeta, encima del violeta hay otra capa de violeta, que es un poco ese trabajo que se hace también en relación con la pintura, ¿no? Cuando estamos buscando este espacio, ¿no? Detrás de las tonalidades o de los planos de color. Aquí está el tema de la mancha, o sea, sigue habiendo la luz, pero hay una mancha un poco más orgánica que se va apoderando del espacio. Este es un poco el límite que yo encuentro del trabajo entre lo pictórico y lo fotográfico. Por aquí la tercera dimensión se niega un poco, ya un poco desaparece y casi se convierte en un mural, una pintura mural. Entonces, bueno,
estos son un poco los límites que también voy encontrando yo y donde voy a veces echando para atrás. Aquí tenemos lo mismo que como os comentaba antes. O sea, estos son espacios de construcción, están así. En este caso la línea yo no la hice, lo que hice fue reforzarla un poco. Y luego estas manchas pues tienen esta densidad que al final tiene la pintura. Es una pintura impermeabilizante que tienes que calentar y entonces cuando la vas dando va como generando esas capas, ¿no? Y luego se va cayendo. Y el soplete también lo utilicé un poco a lo Cunelis, luego os enseñé cosas de Cunelis también, que tienen relación con lo que yo voy haciendo. Creo que esta es un poco la serie. Bueno, hay más fotos, pero bueno, a veces meto más, a veces meto menos. Y un poco, a ver, tenía por aquí una carpetilla de cómo... de otras influencias, ¿vale? Para que os deis un poco, os hagáis una idea de por dónde van los tiros. Bueno, Rothko, por supuesto, tiene todo el sentido, ¿no? Con esto que estamos hablando. Esa vibración entre 2 o 3 planos de color, que es lo que suelo utilizar, generan como esa especie de horizontes donde las tonalidades, las capas de color vibran entre ellas, ¿no? Entonces se convierte, digamos, en espacios intersticiales y también podríamos, obviamente, todo esto son traslaciones de paisajes, ¿no? Aquí se puede pensar en una luz que viene del sol, en un plano, ¿no? Después a lo mejor puede ser un plano arquitectónico y paisajístico, pero vamos, que todo el trabajo que yo tengo viene un poco de esa relación, ¿no? Entre paisaje, abstracción, realidad arquitectónica y abstracción también. Bueno, aquí veis el cuadro, ¿no? Cómo tiene esa vibración entre los colores, esa línea de horizonte que parte en dos. Bueno, que fue un momento que a mí me obsesionó, ¿no? Aquí de nuevo podemos ver la luz del sol y a lo mejor el mar. Bueno, todas estas cuestiones de referenciales que yo lo que quiero es un poco devolver todo este trabajo a la realidad, ¿no? Más autores que en esta época me interesaban mucho, Clifford Steele, que también tiene otro tipo de vibración entre las masas de color. En este caso serían como si fuesen un poco más planos aéreos en lugar de ser planos horizontales. Y las manchas también tienen capas por encima. Como veis en la negra aquí aparece un azul por detrás. O sea que él va como tapando, ¿no? A lo mejor primero hace un azul, luego hace una capa de negro y luego hace una capa de blanco por encima, ¿no? Entonces digamos que podríamos meternos a través de las capas pictóricas y se van como descubriendo, ¿no? Son como pequeñas ventanas muy orgánicas. O también se nos podría recordar a cuando quitamos papel de pared, ¿no? Y aparecen todos los otros colores detrás. También tiene un poco de esto. Pero bueno, esta vibración entre las capas es, digamos, más concreta, no es tan desenfocada, digamos, como podría ser la de Rothko, pero sí que las manchas que yo estaba haciendo en esta época tenían bastante que ver con Clifford Steele, también con Motherwell, bastante. Bueno, aquí creo que solo he cogido sobre todo de las negras. Pero bueno, tienen unas formas, unas manchas que también tienen algo muy orgánico, a veces incluso podría ser un poco antropomórfico. Y me interesa bastante, ¿no? Cómo vibran esas formas, tanto entre ellas como con los planos que van como descubriendo o ocultando, ¿no? Detrás. Aquí también tenéis, bueno, esto también se verá después, que tiene bastante influencia en diferentes series que hice después. Bueno, tampoco me quiero liar mucho. Aquí la siguiente serie sería Línea de Sombra. Veréis que hay algunas fotografías que yo utilizo como puente, ¿no? En este caso, continúo el trabajo de la línea. Lo que pasa es que retiro el color, que en ese momento me estaba distrayendo mucho, y también, por lo que os contaré luego, bueno, aparte de mi trabajo de artista, yo hago mucho trabajo de comisariado de exposiciones y trabajo sobre todo en monográficas con artistas. En esta época estaba trabajando con Miguel Ángel Campano, que es un pintor maravilloso, que se murió hace poquito. Y de hecho la retrospectiva del Reina creo que todavía está, la que le han hecho. Y bueno, él le hizo una serie negra y yo le hice un homenaje. Entonces retiré el color y me centré mucho más en la forma. Empecé con esta línea, bueno, que aquí se quiebra porque hay un hueco, no se puede continuar de manera natural, y poco a poco digamos que esa línea se va como cayendo y va enlazando con el entorno. Este es un entorno ya exterior donde incluso hay presencia de naturaleza. Veréis que en todos los trabajos se pone muy en cuestión cuál es la acción arquitectónica que se realiza sobre el paisaje.
a mí me gustan las estructuras, los esqueletos vacíos de la construcción, pero obviamente hay una paradoja, ¿no?, en esa ocupación que hacemos y esa transformación bestial, ¿no?, que hacemos del entorno. Entonces, bueno, siempre hay una conciencia del contexto en el que estoy trabajando y eso poco a poco se va viendo en el trabajo. O sea que esto era en el País Vasco, bueno, no me acuerdo exactamente dónde, estaban construyendo una autopista gigantesca y estos eran los pilares de un puente. Entonces, bueno, jugando con los hierros y con la propia pintura impermeabilizante que ellos utilizan, pues bueno, todavía se genera ese horizonte, pero es algo más orgánico, no tiene algo más que ver con el entorno. Los mismos pilares, desde otro punto de vista, yo lo que hacía es que ellos iban construyendo y yo iba los domingos y entonces iba pintando a medida que ellos iban construyendo. Entonces aquí la masa como que va subiendo. Generalmente, además, yo subo hasta donde llego un poco con el rodillo. O sea, que el cuerpo es un poco también el límite. Y también me sirve a mí como para medir, ¿no? O sea, que hasta donde me llega el rodillo, más o menos se va a generar esa línea un poco rota. Aquí ya vemos que toda esa piedra, ¿no?, metamórfica, toda esa pizarra está completamente rota. Y claro, tiene esa paradoja que hay una belleza formal y estética, pero luego hay una brutalidad en la acción, ¿no? Entonces, en ese contraste me interesa mucho a mí operar. Aquí hay una relación directa con el paisaje, yo sigo jugando un poco con ese horizonte, pero luego ya se ve el truco para entendernos, se rompe. Y luego, claro, o sea, la propia acción de la arquitectura también tiene una belleza, ¿no? O sea, que al final, pues esta ordenación que se hace de la piedra, después de esa arena amarilla, que era súper amarilla además, y luego ese pilar que se va construyendo, pues encierra una belleza, a pesar de lo bruto, ¿no?, de los materiales. Aquí directamente ya pinté la masa, ¿no?, de hormigón. Entonces ya no hay esa cuestión, bueno, que se relacione con el horizonte, con formas geométricas. La geometría se va a repetir constantemente en el trabajo, de una manera a veces más orgánica, de una manera a veces mucho más concreta. Y esta es la última fotografía de esta serie, que en realidad es el hueco del ascensor del piso superior donde estaba la línea. Y lo mismo, aquí hay un hueco a lo que no puedo acceder, entonces el gesto, digamos, fue más de pintar tirando la pintura y entonces se vuelve algo más orgánico, pues eso, más gestual, más bonito. Que luego continúan otras series, como veréis. Aquí os voy a enseñar un poco de la serie negra de Campano, que era el autor que os decía que en el que más me basaba yo. Bueno, trabajé 10 años con él, con lo cual es una influencia enorme. Y él tenía grandes teorías además sobre el color, sobre la forma. Aquí veis, ¿no?, que podemos percibir un poquito algo de referentes figurativos, pero poco a poco se van desapareciendo. De hecho, él parte mucho de pinturas, por ejemplo, esta pintura viene de la serie de Ruth y Boz, de Poussin. Él se basa mucho en pintura francesa y va extrayendo las formas, ¿no? O sea que poco a poco lo veis. Esto es un homenaje que hizo a su padre, esto es todo un trabajo que hizo en la India, que trabajó con ceniza, ceniza quemada, entonces tiene ese negro, pero también adquiere mucha corporeidad, ¿no? Cuando ves el cuadro tiene muchísima textura. Bueno, vais viendo aquí, ¿no?, que tiene ese trabajo sobre el negro. Entonces, toda esta época, que dura casi 8 años, bueno, él no la llama serie negra, alrededor los comisarios que hemos trabajado con él sí que solemos llamarla así. Y bueno, trabajaba con óleo, con ceniza y también muchísimo con fotocopias. De una manera así como muy intuitiva, muy bruta. Nuestro amigo Campano. Bueno, siguiendo un poco con el trabajo, bueno, esto es una serie muy corta, os la enseño rápido, se llama Bangkok. Esto era un poco lo que os decía antes de todo este tema del esqueleto, cuando se ve un poco la arquitectura, todo lo que hay detrás, lo que luego se tapa, ¿no?, cuando se habita la arquitectura. Aquí está como toda esa grieta entre las formas y luego cómo va tomando todos esos colores con los líquenes y demás. Entonces son gestos muy sencillos, siguiendo un poco las grietas, pintando en este caso con rojo y con azul. Y ahí veis, ¿no?, que tienen estas marcas blancas, son la propia sudoración del hormigón, ¿no?, que va soltando sodio y adquiere este color blanco. Y bueno, en este espacio estuve trabajando varios días, haciendo una serie de acciones muy leves. Me pilló en Bangkok, podría ser en Porriño, o sea que no tiene
no tiene mucho. Lo importante aquí, digamos, que es el propio contexto arquitectónico, lo bruto del contexto arquitectónico, digamos. Bueno, esto es una serie bastante cortita. Es cuadrada porque no tenía cámara, se la pedía a un colega que tenía una Hassel y salió cuadrada, o sea, no tiene mayor historia. Aquí hay una serie de... A ver qué hay por aquí. Aquí hay una serie de acciones sobre el paisaje directas. Estas no son en series, estas son imágenes individuales y estas creo que nunca las he hecho en grande, de hecho. Aquí están construyendo una pista de golf, creo, al lado de donde estaba quedándome yo en Murcia y nada. Lo que hago aquí es esto que hablaba, ¿no? El gesto con el rodillo, digamos, y el radio es el radio del cuerpo. Entonces, por eso se repite una y otra vez. Tiene algo así como que recuerda, ¿no?, a un semicírculo, una semisfera donde pudieses entrar. Esto creo que esto es también en el mismo sitio, pintando simplemente las grietas, ¿no?, los encuentros entre los planos del hormigón. Esto es un diálogo con el paisaje arquitectónico. Bueno, veréis que yo, en paralelo a esto, siempre estoy haciendo una labor de archivo, de arquitectura, es un poco, yo le llamo arquitectura de resistencia. Bueno, son arquitecturas que resisten porque no se caen, digamos que aguantan así de manera un poco milagrosa, o en otro caso son arquitecturas que resisten porque se pasan por el forro todas las arquitecturas, digamos, estetizantes o todo este urbanismo que dice cómo hay que construir, ¿no? Es que todo el tema de autoconstrucción, bueno, lo que a veces llaman feísmo, que a mí me parece realmente una arquitectura muy espontánea. Luego lo vemos con calma. Y nada, estaban aquí al lado de casa, fueron como derruyendo un edificio, yo iba pintando un poco, cuando iban derruyendo una planta, yo pintaba un poco el esqueleto de lo que quedaba. En esta época, estas son instalaciones, en esta época estaba trabajando bastante con Yanis Kunelis, luego os enseño obra de Kunelis para que veáis un poco de dónde viene, y entonces lo que hice fue que a partir de la fotografía iba generando una serie de esquemas que después se volvían escultura. Entonces aquí veis que la unión de dos formas muy básicas, ¿no?, de la estructura, el esqueleto de construcción básica, y luego esa montaña, esto es una montaña de carbón, que en realidad, bueno, es como el gesto mínimo de construcción, ¿no? O sea, el gesto mínimo arquitectónico es con las manos cuando acercas, ¿no?, dos montañitas de tierra y generas una nueva, ¿no? Eso sería, digamos, obviamente llevándolo a un plano mucho más grande, una forma arquitectónica muy básica. Y después yo me hago mis dibujos, mis croquis, y después esto se lleva... Esto era una galería, una montaña de carbón con una estructura de bambú blanco. Bastante sencilla. Aquí yo creo que se ve un poquito más, ¿no?, de cómo era la montañita esta. Después, esto era bueno, una época que me pilló en China. Sabéis que en China están locos con el ladrillo. De hecho, bueno, tanto rato con esa discusión si se inventó en China o se inventó en el norte de África. Y bueno, pues fui como jugando un poco con esos espacios tapiados por ladrillos y luego hice un dibujito de un muro de hormigón, digo, de ladrillo, y luego lo hice en la galería con ladrillos quemados, calcinados, porque tenía mucho que ver con el carbón, ¿no?, que estaba utilizando en ese momento. Aquí se ve un poquito mejor. Y luego, ¿qué más hice? Esto es también, bueno, toda esta forma de la casita, ¿no?, que a mí me obsesiona, que fotografío una y otra vez. Pues lo que hice fue con un hilo pigmentado con carbón, lo colgué de una esquina de la galería, entonces cuando entrabas en el espacio parecía dibujo, pero después tenía 3 dimensiones, ¿no? Otra vez este juego entre las 3 y las 2 dimensiones. Bueno, aquí esculturas de carbón, pero bueno, esto ya realmente empezaba como otro mundo, ¿no? Dibujos con carbón. Más bien aquí yo creo que era experimentando esa transición entre la pintura acrílica, de ahí paso a una pintura más matérica y de ahí paso al carbón como material, que es un pigmento también negro, es carbón mineral, pero que encierra una memoria de cómo se ha transformado, ¿no?, hasta convertirse en carbón, y también tiene una memoria de su uso, ¿no?, que es un uso obrero, que es un uso que en España, ¿no?, en el norte se utiliza muchísimo y tiene mucha fuerza también por la carga que tiene social, ¿no?, incluso política, podemos decir. Con esto hice bastantes acciones. De hecho, al final bueno, esto fue aquí ya empiezan a invitarme un poco en museos a trabajar. Esto fue en el Marco de Vigo, que me invitan a reflexionar un poco sobre la ciudad. Y entonces yo me llevo este material de carbón y empiezo a pintar en la ciudad con el material.
Aparte, bueno, es bonito el carbón, pero cuando llueve se va, como son intervenciones efímeras. Y empiezo como a dialogar un poco con los espacios. A ver. Con acciones a veces más grandes, a veces más pequeñas, más gestuales. Son generalmente espacios que están en el centro de la ciudad, pero abandonados, ¿no? Cuando el pigmento lo juntas un poco con escombro, ¿no? con el sobrante de la quema y con agua, pues se forma esta masa, ¿no? Y con esa puedes pintar, puedes dialogar de manera bastante intuitiva. Entonces lo que hice en el museo fue, en base a todo este trabajo y a la forma de la casita, construí una casa de carbón. Entonces ese carbón se solidifica, tú podías entrar dentro de la estructura. No sé si tengo una más. Sí, aquí está. Aquí se ve, ¿no? O sea, la casita como era, por la parte de atrás tiene este silo, que es esta forma más orgánica, que se craquela, que se rompe, y hacía como de ábside. Entonces tú podías entrar y si entraban varias personas, en el ábside es donde sucedía la circulación y el encuentro también un poco. Bueno, como a partir de la foto al final se llega como a estructuras tridimensionales, ¿no? Como el inverso de lo que contaba antes, ¿no? De las 3 dimensiones a las 2 y aquí es de las 2 a las 3. Este trabajo de serie negra, bueno, como veis siempre suele haber una imagen puente, esta sería la imagen puente, ¿no? Un poco entre la casita de carbón que yo hago y después me invitan a la Laboral, que es un museo en Asturias, en el norte de España, que trabaja también con mucho de memoria industrial y entonces todas estas estructuras postindustriales abandonadas, pues yo las intento intervenir con los propios materiales del entorno. Entonces el carbón obviamente tiene sentido y vuelve a suceder esta forma de casita, ¿no? Con tejado a 2 aguas. Y luego voy como trabajando con diferentes materiales que me voy encontrando. Esto es con una madera carbonizada. Bueno, esto es puro vandalismo. Esto es una bocamina que estaba abandonada y entonces, bueno, pues había unas maderas dentro y las quemaron. Entonces yo lo que hice fue sacar las maderas, de hecho están como saliendo del espacio, y las fui componiendo de entre 2 y 3, estructuras de 2 y 3, y al final formando como una línea quebrada que sale o que entra, como según se quiera, de un poco de la tierra, de esa mina, ¿no? Que están clausuradas porque desde el 2015 ya se prohibió la extracción de carbón en España, entonces se importa el carbón de una manera un poco paradójica. Entonces, ¿qué más hay por aquí? Esto es con intervenciones con un tubo que se utilizaba para tirar el escombro. Entonces tenía esta forma de acordeón que me permitía llevármelo de un sitio a otro y lo voy como dialogando con estas estructuras abandonadas un poco y dándoles como vida, ¿no? Un poco la idea es activarlas y activar su memoria. De hecho, después cuando se expuso esto en la Laboral, lo que se hizo fue invitar a gente que había trabajado en todos estos lugares y entonces nos hablaban de cuál era el uso de los espacios, ¿no? Entonces tenías la imagen del espacio parado, activado con una acción artística y luego la memoria de lo que había sido, ¿no? Un poco. A mí toda esta cuestión me interesa, o sea que me interesa que al final las imágenes activen los entornos y los entornos no son por una razón estética, tienen una razón mucho más generalmente social o sociopolítica. Una reivindicación de otras arquitecturas, de otro tipo de espacios que están congelados y a los que no se les presta atención generalmente. Esta es una serie que se llama Arquitectura Oculta. Esto fue para otro museo en Galicia, que también me invitaron a trabajar sobre el contexto de construcción en Galicia. Bueno, yo les pedí básicamente intervenir una serie de espacios en Coruña, pero me dijeron que no a todo. Entonces al final me tuve que buscar una vez más mis sitios y me busqué estas obras en construcción que están congeladas, paradas, como una especie de limbo, ¿no? Que no son ni ruina, pero tampoco es una casa acabada, ¿no? De hecho, en México se les llama obra negra. Y queda un poco oculta, porque no puedes acceder a ellos, queda así como un poco como una especie de ruina en el paisaje y llega un momento que ya no las ves, ¿no? Que permanecen como ocultas. Todo lo que hice fue utilizar las vallas de protección, las arranqué, las pinté, esto solamente la preparación, o sea, que las pinté y las puse ahí a secar. Y luego lo que hago es que las voy componiendo en el espacio, ¿no? Entonces ahí veis que son las propias barreras de protección para subir la escalera. Entonces las pinto con este pigmento flúor que se utiliza en la construcción, que devuelve mucha luz, además, porque yo como no utilizo luz artificial, pues, o en esta época no lo hacía, pues necesitaba
y eran espacios con poca luz, pues me venía muy bien este pigmento flúor y las voy simplemente componiendo. Pues en el hueco del ascensor, un poco donde voy encontrando. Se pierde un poco la escala, eso me gusta. O sea, esto es un espacio que tiene la altura a lo mejor 6 metros, pero no sabemos si es pequeño, si es grande. Eso para mí es interesante. Aquí esto es la base, ¿no? O sea, de trabajo. Aquí está simplemente la madera mojada, por eso tiene ese negro así un poco natural, y lo que hago es como dibujar. O sea, yo encuentro un plano y luego dibujo sobre el paisaje a través de estas estructuras. Bueno, utilicé básicamente todos los pigmentos flúor que había en la tienda que había cerca de esta zona. Y entonces lo que voy es como jugando, ¿no? A veces los espacios son más abstractos, esto parece como una maqueta, entonces le da una sensación de irrealidad, y a veces los referentes son más realistas y entonces te puedes imaginar, ¿no? Un poco más cómo sucede. Está todo mojado porque, claro, ahí llovía cántaros y se empapaban las estructuras, ¿no? Bueno, jugando un poco con las maderas. Y aquí creo que tengo, sí, esto es uno de los procesos, para que lo veáis un poco. O sea, que estas son las barreras arrancadas y pintadas, ¿no? Entonces funciona como una especie de morfología en la cual cada una va adquiriendo su forma y luego cuando las junto, ¿no? Es como se va construyendo una especie de armonía precaria entre ellas. De hecho, yo las utilizo muchísimo el equilibrio, ¿no? A ver, esto está aquí. Entonces, perdón. Entonces veis, ¿no? Que son las mismas estructuras que antes puestas unas sobre otras. Entonces tiene esta cosa de cuando se sujetan, se genera una armonía constructiva, escultórica, que luego se ve en la imagen, que tiene como ese peso, ¿no? Que se sostiene, digamos, para entendernos. Esta serie de reconstrucción se basa... Bueno, esto fue una residencia que hice en Barcelona, en el Fabra y Coast, y entonces, bueno, lo primero que hice fue ir por la calle fotografiando un poco elementos que había tirados, algunos los intervenía con pintura, algunos los dejaba como estaba, simplemente son ejercicios muy rápidos, ¿no? De jugar con los elementos y luego fotografiarlos como referentes, ¿no? Que me sirven a mí. Esto era en la calle directamente y estos ya fueron... estos fueron con elementos que iban a tirar de las exposiciones, de sobrantes un poco de pladur, de maderas y demás, pues algunos los intervenía, otros no, y hacía como pequeños juegos, esculturas rápidas, ¿no? Que a lo mejor duraban 15 minutos porque se caían, y fotografiándolas de una manera así bastante sencilla. Vale. Bueno, veis un poco cuál es el principio. Entonces luego ya dentro del propio espacio del Fabra y Coas, que es un espacio, una antigua fábrica industrial del 19, reconvertida en centro de arte, pues lo que hice fue ya concretar mucho los materiales, ¿no? Estuve un mes recolectando pues, materiales blancos, materiales negros, materiales de colores, y con ellos fui componiendo una especie de estructuras suprematistas, ¿no? Bueno, ahora os enseño un poco de los referentes, pero aquí se ve obviamente a Malevich, Lisinski, etcétera, etcétera, ¿no? Son materiales precarios, son materiales de desecho, algunos ya estaban pintados así, algunos los pinto yo, en fin. Esta en concreto es un homenaje directo a la habitación Prom de Lisinski, y esta en concreto también es un homenaje a Malevich, tiene como varias de las formas que se repiten en Malevich. Yo creo que tengo por aquí en la carpeta, sí. Aquí está lo de Lisinski. Esta es la habitación Prom. Bueno, esta es una fotografía del original y esto es un poco cómo se va, porque esto se reproduce una y otra vez. Esto estaba reproduciendo en Barcelona justo en el momento en el que yo estaba trabajando. Y es un cuadro tridimensional, es un cuadro en el que puedes meterte dentro. Para mí también es el principio de lo que yo hago, que en realidad lo que yo hago es intervención arquitectónica. Es cuando el arte interviene directamente en la arquitectura. Entonces, tanto Malevich como Sweeters descubren esta manera de hacer ese trabajo entre lo pictórico, lo escultórico y lo arquitectónico. Y bueno, obviamente Lisinski, todo esto es la serie de Prom, que viene antes de lo que luego es la formalización, en el cual ella está jugando todo el tiempo con las 2 y con las 3 dimensiones. Entonces, se ve muy bien cómo lo va representando. Ese es el Lisinski de Malevich. También tenía... Esto es la exposición La 010,
que es la primera vez que el propio artista expone su trabajo y lo instala, ¿no? Veis que hay unos cuadros, ahí están en la esquina, y hay una relación entre todas las imágenes. Pues bueno, también es esta forma del artista como comisario de sí mismo y también como instalador, ¿no? Como se instala en el espacio. Y estas son esculturas de Malevich, que son esculturas muy arquitectónicas que hacía Malevich y que después iluminaba. Luego yo también trabajo sobre esto, bueno, y luego representaciones, lo mismo, abstractas, pero que son sublimaciones de arquitecturas o de planos arquitectónicos. Este es el cuadro de negro sobre blanco, que es un poco también uno de los homenajes que hago yo, que luego se verá otra vez, que es muy bonito porque en realidad el negro no es exactamente negro. Detrás del negro hay un montón de colores y el negro está craquelado, y cuando ves el cuadro in situ, que yo tuve la suerte de verlo en Moscú, pues se ven todos los colores que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, sabes que la unión de todos los colores te lleva a una especie de tono marrón, negruzco, un poco. Tiene este sentido. Y luego esta, ¿no? Esta forma de la cruz que se repite una y otra vez. Bueno, bastante interesante. Y aprovecho para enseñaros lo de Sweaters. Este es el Merzbau de Sweaters. Esto es una reproducción actual, pero veis que también es cuadro, es escultura, es arquitectura, ¿no? Un poco, estos son los originales. Este es el exterior, ¿no? Como al final se va haciendo una especie de construcción o de arquitectura precaria, y estas son más imágenes del interior. Merzbau, que realmente era pintor y escultor, ¿no? Pero hace como esta pintura en la que puedes un poco introducirte, que también lo hacen los Povera, ¿no? Sobre todo, mira, aquí tengo, creo que también tenía cosas de nuestro amigo Cunelis. Aquí veis un poco también lo de, bueno, cómo él trabaja los espacios, ¿no? Como un todo, o sea que al final él está trabajando en la arquitectura y dialogando con ella, con elementos constantes, materiales constantes que para él son un referente, ¿no? O sea, el hierro, que son todas estas estructuras que veis a los lados, el carbón, que es la montañita que está un poco así en el altar. Esto es una iglesia sacralizada que hay en Roma. Bueno, como utilizando siempre estos elementos, ¿no? El hierro, son siempre dos planchas de hierro unidas. Cada plancha de hierro tiene el tamaño de una cama individual y unidas es el tamaño de una cama doble, con esta idea del lecho. Y luego el carbón, pues lo mismo, como el material con memoria, ¿no? Con una memoria obrera, con una memoria social. Bueno, de hecho, toda la serie que yo tengo de carbón, todo esto viene porque yo estaba trabajando con nuestro amigo Yanis, que aprendí un montón con él, y también tiene un montón de pinturas con carbón o con óleo, donde trabaja un poco también esa mancha negra, ¿no? Este es un libro que me encanta, que es el sin título de Cunelis, que es todo también un desarrollo del negro. Bueno, esto por aquí de las influencias, a ver, más imagen. Nos habíamos quedado aquí. Bueno, con ese cuadro, mire, esto es el mismo sitio que os enseñaba antes, que era el homenaje a la habitación Braun. Esto es una instalación que hice realmente en Alemania, en Múnich, y como no tenían materiales, pues bueno, en la calle no tiran nada, esta gente es muy limpia, y entonces tuve la suerte que al lado estaban construyendo un edificio y tenían un container donde iban tirando lo que les sobraba, y yo iba por las noches y iba como sacando el material. Entonces son materiales de construcción que tienen... Yo no alteré ni forma ni color, los códigos de color tienen un sentido porque es impermeabilizante o ignífugo, etcétera, etcétera, y lo que yo hice fue poco a poco en esta especie de una sala que era un antiguo espacio para pintar coches, por eso tiene ese tono azul, fui disponiendo los elementos un poco en este juego, ¿no? Son elementos que tienen una función, pero aquí se les cambia la función y se activan, ¿no? De una manera compositiva, pictórica, escultórica. Y esta es la única vez que yo hice una intervención que se podía visitar. O sea que la foto no es la obra, ¿no? Generalmente yo acabo las intervenciones con la fotografía y la gente puede acceder a la intervención a través de la ventana de la foto. En este caso me pidieron que se pudiese visitar y, bueno, como no me gustaba mucho la cosa que se metiesen dentro, porque se convierte un poco a veces cuando la gente se mete dentro se preocupa mucho más de por qué están las cosas en equilibrio que de lo que son realmente los materiales. Entonces hicimos en la puerta hicimos una ventana enorme y te podías asomar un poco a través de la ventana. Bueno, coste cero fue esta intervención. Aquí que hay, bueno, estos son esculturas, bueno, el trabajo también tiene toda una parte escultórica, pero no voy a entrar mucho en ello. Esto fue en centro-centro, que hice unas esculturas como
diálogo con un cine que estaban destruyendo, bueno, con hierro y con cemento. Eran así bastante grandes, bueno, nada. Esto no me voy a meter mucho porque si no nos perdemos. Aquí hay otra parte del trabajo que creo que es interesante que veamos, que es lo que os comentaba. Yo tengo un archivo que se llama Arquitectura de Resistencia y que básicamente voy fotografiando de manera como obsesiva desde hace 15 años todas las formas de construcción que están en el paisaje, ya sea como en este estado, como os decía, ¿no? de congelación o de limbo, o ya sea cosas que la gente construye que a mí me parece que tienen un ingenio, una belleza muy grande, ¿no? Entonces, luego tiene mucha relación, lo que pasa es que tampoco me quiero aquí meter mucho, pero tiene mucha relación con elementos arquitectónicos de los que yo bebo mucho, ¿no? O sea, que esto realmente es un muestrario de azulejo en una fábrica abandonada, esto creo que en Cataluña, y bueno, tiene mucho que ver con todos estos muestrarios que hacen los propios arquitectos, ¿no? Después en sus construcciones, el material en crudo, ¿no? Bruto, o sea, estos son una estructura de hierro y luego puro hormigón. O sea, a mí me parece muy interesante. Luego estas cosas cuando la gente construye y lo hacen referencia a sus propias pasiones, ¿no? O sea, lo de los castillos en España a mí me fascina, o sea, estos torreones que la gente se construye. Bueno, pues la gente le puede parecer feo o bonito, me da igual. A mí me parece brutal que alguien se construya un castillo, ¿no? Desde la escena contemporánea, me parece increíble. Las casas prefabricadas, ¿no? Que también son como si estos jueguecitos, ¿no? Que teníamos de pequeños, pero en una escala real. Cosas muy bestias, ¿no? Que te encuentras un poco en el paisaje, pero que si os dais cuenta, si esto fuese una instalación artística, nos parecería maravilloso, ¿no? O sea, cómo se puede insertar todo ese bloque de metal naranja dentro de una casa de madera. Es tremendo luego esa barrera de protección de la carretera que han recuperado y la han puesto para contener el terreno. Bueno, toda esta autorreferencia a la propia arquitectura, ¿no? Arquitectura pintada como arquitectura, parece muy interesante. Estructuras que son como surrealistas, o sea, como esto que se ha quedado así construido, yo lo conozco, bueno, a este sitio voy mucho todos los veranos, y se ha quedado así desde hace 10 años, ¿no? Realmente no puedes acceder, no puedes ni subir ni bajar. No es como que se ha hecho una casa para nadie, ¿no? Un poco. O un hórreo contemporáneo podría ser, podríamos, muchas cosas. Este espacio al que no se puede acceder, ¿no? Y luego estas formas geométricas, ¿no? De los prismas, ¿no? Del cubo y del cilindro, ¿no? Muy básicas. Bueno, o sea, yo todos estos tengo miles y miles y cada uno os podría contar la historia, porque luego muchas veces coincido con la gente que ha construido, entonces me cuenta un poco la historia. Esto, por ejemplo, es una romería que se hace en Galicia, es una romería que dura 5 días y la gente hace construcciones y vive en esas construcciones durante 5 días, entonces es para el paradigma de la arquitectura efímera. Esta es la iglesia que veíais antes, que es una iglesia que está en las 6 y que, bueno, se ha mantenido en pie, Dios sabe cómo, y dentro de la iglesia, dentro del hueco de la iglesia hay un cementerio, es un sitio muy, muy brutal, y luego le han construido este muro de contención de hormigón delante, que es como un gesto bastante bestia, ¿no? Pues lo mismo, el dibujo de la casa que hacemos de pequeños, estas estructuras... a mí me parece que esto potencia, ¿no? La imaginación hasta convertirse en arquitecturas casi metafísicas. O sea, esa posibilidad del juego dentro de una estructura. Esto es un búnker, esta cosa del búnker mal hecho, ¿no? Pero que tiene una funcionalidad, pero que está mal, pero que después, como que después de cuando pasa el tiempo, encierra una belleza enorme. Bueno, esta es una estructura, en realidad es para proteger una pequeña central eléctrica. Esto también me encanta, bueno, es que a mí me apasiona. O sea, cómo se ha pasado el tío deshaciendo todos los ladrillos para hacer ese suelo rojo, que es perfecto con la fachada roja del ladrillo, y después ese dibujo que parece un Mondrian, ¿no? De la puerta blanca. Bueno, es brutal. Bueno, no voy a extender mucho aquí. Entonces, lo que yo hago es estas cosas que yo veo un poco, que intuyo, luego en el estudio lo que hago es cojo la base de la fotografía y la pinto por encima. Utilizo material acrílico. Bueno, aquí no se deprecia muy bien, pero esto está pintado directamente encima de la foto, o sea que tiene un volumen. Y voy como sublimando estas formas. Entonces, lo que os decía yo, cuando fotografío lo otro, lo que yo estoy viendo es esto realmente, que viene mucho, obviamente, de la pintura, ¿no? Entonces, es este juego otra vez entre las dos dimensiones, la pintura, la realidad. Los colores que yo utilizo son los colores que realmente están detrás. O sea, este amarillo, bueno, si veis un poco a la derecha hay una vallita que es amarilla, o sea que realmente toda esa fachada tiene ese color de amarillo huevo.
De hecho, voy con los pantones, tengo una tienda de pintura, un tío súper majo al lado, y vamos buscando los pantones de cada uno de los sitios que voy pintando. Bueno, estos tengo también cientos, ¿no? Y de hecho lo bonito muchas veces es verlos, cuando los ves juntos, ¿no? Entonces de repente todo se convierte en forma y en color. Y es todo arquitectura que podemos encontrarnos todos en el paisaje, pero encierra una belleza que yo creo que está como esperando a ser desvelada, ¿no? Y en ese juego un poco operan estas series. Luego hay una serie de collage en el que tomo una parte de la fotografía solamente y ya pinto un horizonte y dejo que ese trozo de arquitectura se inserte, ¿no?, dentro del horizonte. Entonces juego con el blanco y negro cuando solo me interesa la estructura y a veces el color cuando el color añade algo, ¿no? Y de nuevo, son arquitecturas populares, contemporáneas, sin ningún tipo de pretensión, pero que cuando las extraes del contexto y las sublimas, de repente se convierten en pinturas, en esculturas, o sea, que encierran una belleza enorme, que es la belleza del paisaje arquitectónico popular, no el paisaje arquitectónico estetizado y que se supone que es el que hay que hacer, que es el perfecto, ¿no? Ese es el que existe. Yo me baso mucho en la realidad que hay y a partir de ahí extraigo, bueno, una comprensión distinta de la arquitectura. Que muchas veces cuando esto lo presento en escuelas de arquitectura o en entornos arquitectos, pues se genera mucha polémica, porque obviamente son arquitecturas sin arquitecto, entonces a quien me gusta y a quien me gusta, la polémica siempre es bienvenida. Y luego esta serie acaba con estos croquis, que son también trocitos de arquitectura en los que luego yo dibujo y le hago como, en realidad son como post-croquis, ¿no? O sea, croquis hechos desde la realidad. O sea, en lugar de dibujar lo que luego voy a construir, dibujo a partir de lo que ya está construido y lo que yo voy planificando son torres para generar como antimonumentos. Siempre se hacen monumentos de esa arquitectura realmente elitista que no tiene nada que ver con quién la va a ocupar. Y a mí me parece mucho más interesante partir de la arquitectura que sí se utiliza y de ahí generar como esta antimonumental, ¿no? Bueno, eso tiene mucho que ver con la arquitectura de Mata Clark o también la que luego hizo Jordi Colomer. Bueno, esto también tengo cientos y cientos. Esto es un ejercicio que hago constantemente, ¿no? Lo de redibujar la arquitectura y comprender un poco cómo funciona. Y luego me permite, todas estas cosas luego yo las llevo a mis propios trabajos, ¿no? O sea, si veis esto de las pintadas, realmente tiene mucho que ver con lo que luego estoy sublimando en las formas que luego inserto en los espacios. Y luego aquí, bueno, aquí hice unas maquetas, pero esto tampoco tiene mucho interés. Eso es un ejercicio que hice yo en el estudio, que eran como maquetas y que, bueno, son de en todos los sitios a los que iba recogiendo materiales y con esos materiales iba generando como arquitecturas efímeras. Son como maquetas para arquitecturas imposibles, un poco, también jugando con el equilibrio de 2 o 3 materiales. Bueno, cuestiones muy básicas, que trabajaba en un fondo de cemento neutro, ¿no? Y básicamente son como, también tengo cientos. Voy como buscando, ejercitando, un poco aquí los veis todas juntas. Son ejercicios, yo en el estudio estoy todo el tiempo haciendo ejercicios un poco para comprender, ¿no? Esto tiene mucho que ver a lo mejor con las arquitecturas de Quirico, ¿no? Con esta forma más metafísica de la arquitectura. Pero realmente son materiales que se utilizan para la construcción, trozos de ladrillos, trozos de baldosa, de cartón. Esta serie va en paralelo, ¿no? Un poco a todas las demás, digamos, y voy alimentándola constantemente y a veces se activa, pues hay libros, hay conferencias, etc. Esto fue en Tabacalera. Bueno, mira, esto no lo he enseñado mucho, pero bueno, en Tabacalera me metí a hacer como en Madrid, Tabacalera, para quien no lo conozcáis, es una antigua fábrica de tabacos que ahora se ha convertido también en un centro de arte. Entonces, bueno, nos invitaron a hacer una serie de intervenciones. Yo me metí dentro y quería trabajar con todos los materiales que había en la tabacalera, pero la semana antes a que entrásemos nosotros, la vaciaron. Entonces lo que hice fue trabajar con los elementos que quedaban en el espacio. Había como 20 o 30 cosas. Entonces las fui activando, jugando con ellas, en ejercicios de escultura rápida y luego simplemente fotografiándolas, ¿no? De una manera así como muy espontánea, sin darle muchas vueltas. O sea que, bueno, aquí la foto no tiene mucho más que testimonio de la acción, ¿no?, que se hizo en ese momento, dando a comprender la naturaleza de los materiales y la naturaleza del espacio, ¿no? Explorar el espacio a través de sus propios materiales. Bueno, hay mogollón de estos también.
Esto luego se hicieron pósters, se pusieron por el espacio y tal. Y luego lo que hice fue, como estaba vacío el espacio, trabajé con el vacío. Y para trabajar con el vacío me pareció que lo más lógico era trabajar con luz, porque me permitía, bueno, primero porque no podía tocar el espacio porque es patrimonio, aunque parezca que está todo hecho un desastre, no se puede tocar. Entonces la luz obviamente es perfecta en ese sentido porque ocupa el espacio pero no lo toca. Después me permitía proyectar geometría, que, bueno, como vais viendo en todas las series, me interesa mucho porque al final la geometría es la base de la construcción arquitectónica, y después me permitía jugar con la escala, trabajar en escalas mucho más grandes, ¿no? Aquí ya pierdo lo que os decía de la escala de mi propio cuerpo y ya empiezo a jugar con la escala de la propia arquitectura. Entonces, estas son formas bidimensionales que yo proyecto y cuando golpean la tercera dimensión se genera esta sensación tridimensional de cubo. Entonces, la proyección es lo blanco y lo que estoy proyectando yo es un cuadrado negro. Que bueno, como las exposiciones son largas, se va viendo un poco, se va trasluciendo un poco lo que oculta, ¿no? Aquí es lo mismo, cojo la arquitectura de las columnas, la saco, la recompongo y la vuelvo a proyectar por encima. Son gestos que de nuevo son sencillos y serían como una especie de pinturas con luz, para entendernos. Esto es lo mismo, en realidad estoy proyectando un rectángulo gris, pero cuando me salgo del eje del proyector, la imagen como que se deforma, ¿no? La proyección se deforma y se convierte en un trapezoide. En realidad, bueno, es un juego de perspectiva, ¿no? De nuevo, esto volvemos a lo que hablábamos al principio de la línea, ¿no? De las dos, las tres dimensiones, cómo se evidencian, y luego cómo la luz pone de manifiesto lo que existe. Ya veréis que luego hay dos series más de luz, y si el espacio es más bruto, la intervención es más bruta, y si es más limpio, es más limpia. Y esto es nada, simplemente un cuadrado blanco que cuando golpea en la esquina se convierte en cubo. Un gesto bastante sencillo. Había alguna más por ahí, esta creo que... Esto es simplemente un rectángulo en la escalera. Bueno, bastante... Entonces me pidieron que hiciese esto mismo, este trabajo, en el Centro Galego de Arte Contemporánea, que es un museo que hay en Galicia, que es un museo de Álvaro Sisa. Entonces, claro, sí que tiene esta cosa de arquitectura de autor, que yo hasta este momento he negado completamente. Pero también es verdad que este es el museo en el que yo un poco me formé de adolescente, y luego tiene una escala muy pequeña y Sisa a mí, bueno, es un arquitecto que respeto mucho, porque es un arquitecto que realmente piensa mucho en cuál es, casi como los edificios como escultura. Entonces tiene algo de oteiziano, ¿no? En cómo va como rompiendo el plano y rompiendo el cubo. Entonces lo que hice fue trabajar mucho con el edificio, intentar comprender cómo esos planos se iban componiendo unos sobre otros, y entonces el reto fue un poco solamente proyectar un rectángulo de luz, siempre el mismo rectángulo de luz. Y ese rectángulo, cuando golpea la arquitectura, se adapta a ella. Como veis, la arquitectura es muy minimalista, el resultado es muy minimalista, ¿no? Quizás demasiado para mí, pero bueno, ahí está. Y bueno, curiosamente vuelvo a esos referentes suprematistas, ¿no? Aquí es que el negro sobre blanco no vuelve a aparecer otra vez, y en realidad es como el negro es una ventana. Yo trabajaba por las noches en el museo, estuve una semana trabajando, y iba como desvelando partes de la arquitectura que no se ve o que permanecen ocultas. Luego tampoco vemos un poco cuál es la escala, se pierde. Esto es un elemento pequeño de la arquitectura, no sabemos si es grande o pequeño, tiene una volumetría muy escultórica, pero en realidad es un trozo de la escalera. Y esto, sin embargo, sí que mide 12 metros de altura. Es una cosa gigantesca, ¿no? Aquí lo que hago es poner el proyector debajo y entonces el rectángulo se deforma y se acopla al espacio. Esto es un detalle arquitectónico que hizo Siza, que es una pasarela a una puerta que da al jardín, pero en realidad no da al jardín, da la imagen del jardín. No puedes atravesar ese puente, ¿no? Bueno, aquí este fue un poco el límite. Y esto me dio pie, el trabajo con luz, me dio pie a la última serie que he hecho, que es... a ver, aquí hay más. Esto fue una cosa que hice gracias a una beca que me dieron en la Academia de España en Roma. Entonces, básicamente yo lo que hice fue, vale, utilizo la metodología de la luz. Como Roma está obviamente llena de capas que han quedado ocultas, ¿no? Soterradas con el paso del tiempo, voy a trabajar en espacios subterráneos para desvelar esta otra arquitectura. También los espacios subterráneos de manera natural ya son oscuros, ¿no? Tienen ausencia de luz, entonces tiene mucho sentido llevar la luz a ellos. De hecho, todo el Renacimiento en Italia viene mucho porque los artistas
se meten dentro de las cuevas, se meten dentro de los espacios y redescubren todos estos lugares, ¿no? De hecho, redescubren las pinturas, lo que llaman las pinturas grotescas. Se llaman grotescas porque son pinturas encontradas en una gruta, ¿no? En una cueva realmente. Y de ahí, bueno, sí, está el mito, ¿no? De que Miguel Ángel bajó, ¿no? Con una cuerda a la casa de Nerón y con una antorcha, ¿no? De repente desveló todas esas pinturas. Entonces, para mí, proyectar la luz era una forma de desvelar, ¿no? Todas estas formas arquitectónicas. Y yo lo que hice fue pues, basarme en formas arquitectónicas no monumentales y que fuesen funcionales. Entonces me basé mucho en acueductos, en canales, en canteras, en puentes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, veréis que la forma se repite, esta forma uniforme. Eso permite que se sostenga mucho más la arquitectura, porque obviamente por encima hay a veces 20, 30, hasta 40 metros. Y después la forma en la que yo trabajé fue que no me podía meter con mucho material, porque muchas veces me tenía que colar en pequeños huecos. Entonces trabajé sin trípode, sin nada, con 2 luces muy pequeñas y trabajé subiendo muchísima sensibilidad de la cámara. Entonces, por eso tiene este grano así muy, muy bestia y le quité el color porque tenía un montón de ruido y se quedó una cosa así como un poco dibujada. Entonces, a veces simplemente pongo 2 focos e ilumino los espacios. A veces genero yo mismo formas porque, bueno, utilizo focos que tienen lo que llaman gobos, ¿no? Que son una serie de cortes que tú puedes decidir dónde iluminas y dónde no. Y entonces, bueno, esto por ejemplo es desde abajo de una escalera, ¿no? Que baja estos 20 metros y aquí se ve a la izquierda ese rastro, ¿no? Porque todo esto está excavado a mano, a cincel, ¿no? Entonces, obviamente, tiene la memoria de las personas que han trabajado los espacios. A veces las formas son más orgánicas, a veces las formas son más concretas. Aquí yo estaba proyectando de nuevo un rectángulo de luz, pero veis que como las formas son mucho más orgánicas, la arquitectura es más orgánica, la luz se acopla un poco a lo que hay. Esta me queda un poco desenfocada. Esto es más la forma de la cueva, ¿no? Directamente. Estos a veces que se encalan. Muchos de estos espacios luego se utilizan, sobre todo las canteras, se utilizan luego para cultivar champiñones y entonces para protegerlo un poco se les da un encalado, pero un encalado que luego se va cayendo. Claro, todos estos espacios se han reutilizado durante siglos y siglos y de hecho alguno de ellos, a ver, que luego os enseño, porque algunos están hechos en Roma y otros están hechos en Nápoles. ¿Veis? Esto es lo que os decía de las pinturas grotescas. Aquí todavía hay algunos restos de pintura. Esto es un cementerio que hay en Nápoles, Cerveteri. Esto es un lago que hay debajo de una de las columnas de Roma, de la del Celio. Esto está a 100 metros del Coliseo. Entonces tú entras en una iglesia, de la iglesia, bueno, le das unos eurillos al párroco, te abre una puertecilla, entras a los cimientos del templo de Claudio, porque por ahí pasaba el acueducto de Claudio, y de ahí entras a una cantera que se mete como 1 kilómetro debajo de la tierra y llegas a un manantial de agua. Entonces yo aquí lo que hice fue proyectar un cuadrado de luz sobre el agua y el reflejo de ese cuadrado se proyecta sobre la cueva, ¿no? Y tiene todas estas formas que son brutales. El agua es cristalina y de hecho te puedes bañar dentro, es un sitio muy espectacular. Y esto es lo que os decía, en Nápoles hay un montón de espacios que eran acueductos y que después se reconvirtieron en refugios antiaéreos. En la Segunda Guerra Mundial bombardearon mucho más Nápoles que Roma. Roma se bombardeó bastante, pero como tenía tantas ruinas históricas no tocaron tanto, pero Nápoles lo destrozaron. Entonces la gente utilizaba estos acueductos para un poco refugiarse. Y esta que estamos viendo es una salida de emergencia por si se bloqueaba la entrada principal, tuviese un lugar para salir. Entonces está excavada directamente en la roca. Son muy brutales. Esto también, son todas salas donde se metía la gente. Y luego tenían estos pasadizos para pasar de una sala a otra, ¿no? En caso de que... Y esta es una de las salas, lo que llamaban salas de espera. Te metías dentro, se sentaban ahí y obviamente durante los bombardeos no había luz eléctrica, entonces tenían que estar a oscuras. Bueno, de esto hay un montón de material también. Esto es un poco el trabajo. Vale, pues por aquí van un poco los tiros. Luego, bueno, estuve trabajando a partir de fotografías de tumbas etruscas. Bueno, pero esto ya sería como meternos en otro territorio. Pero como veis, ¿no? Como luego la fotografía, lo mismo que se hace en la fotografía, luego se puede llevar al dibujo. Esto sería un poco el negativo de lo otro, ¿no? En lo otro estoy iluminando
y aquí estoy trabajando con el negativo de la arquitectura. Son todo entradas a tumbas etruscas, hay miles en Italia, bajo tierra, y tienen siempre esas formas de geometría muy orgánica. Entonces simplemente era el gesto. Estos son como pequeños grabados de las formas que primero fotografío, después sublimo y después llevo a dibujo. Bueno, como todo el trabajo al final está entre la pintura, la escultura, la fotografía. La fotografía sirve como un poco de background, ¿no? Bueno, no sé si te me ha quedado algo por aquí de los archivos de los otros. Bueno, sí, bueno, lo obvio, ¿no? De lo de Piranesi, ¿no? De todas estas formas que yo voy como fotografiando y medio dibujando, tiene mucho que ver con... Esta es toda la serie de Il Carcere, de Piranesi. Bueno, Piranesi tiene todo este dibujo sobre la ruina, pero en concreto Il Carcere son interiores, entonces tienen esta iluminación un poco loca y todas estas escaleras, ¿no? Como un poco... Que luego Escher se basa mucho en esto, ¿no? Para trabajar. Os dice Chagüe también tiene mucho trabajo, arquitectura. Y curiosamente al final las formas que yo trabajaba con esa ausencia de luz, ese grano, se parece un poco a la técnica, ¿no? De carbón que utilizaba nuestro amigo Chagüe. Bueno, tengo así muchas cosas, Gustave Doré y etc. Pero básicamente lo interesante más sería esto que os comentaba, ¿no? Del trabajo de la luz y cómo la luz desvela un poco la arquitectura. Bueno, y esto es un poco el recorrido carpetil que tengo yo por aquí por mi trabajo. Pues hay más cosas, pero hay muchas que se van mucho también de lo fotográfico. He intentado como basarme más en la parte fotográfica y un poco más. Así que nada, espero que no ha sido como... Bueno, es un poco denso porque viaja por muchas latitudes, pero bueno, espero que haya sido interesante. Un poco la visión también con los referentes, que tengo muchos más. He tenido la suerte de trabajar con gente muy, muy buena y que me ha enseñado muchas cosas, muchas disciplinas diferentes, y luego la fotografía se utiliza un poco como vehículo, ¿no? De todos estos elementos, siempre en relación con la arquitectura. Así que nada, muchas gracias.